Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Ate Vasudevaya. Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Patarvyascha, Kripa Sindhuvya Eva cha, Vacha, Patitana Pavanebhyo, Vaishnavibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namaha. Y llegó Nandini Kishori, Haribol, Nandini, Hey, Hare Nenento. Krishna, Haribol. buen día a todos. Buen día, tía Radhanath, Hare Krishna. Ayer terminamos el capítulo 21 del tercer canto, conversación entre Manu y Kardama. Vemos que fue un encuentro muy respetuoso y hoy comenzamos el capítulo 22, el matrimonio entre Kardama Muni y Devahuti. Haribol Krishna Rani, ya te saludé, ahí sigo saludando. Y Triadish, nuestro locutor principal. Hare Krishna, Madre, bendiciones, reverencias. Entonces, matrimonio. Volviendo a la situación. Perdón, gracias. El capítulo anterior, sí, Triadish, Swayambhuva Manu está viajando con su esposa y su hija para entregarla a un devoto cualificado. Entonces, en el capítulo anterior vemos cómo llega Swayambhuva Manu, que es el Manu de esa era, un gran devoto, y se dan todos sus respetos y reverencias. Y bueno, vimos cómo, pues, el tema principal de ese capítulo fue cómo, con deseos o sin deseos, hay que adorar al Señor Supremo, porque Él ya conoce nuestro deseo, nuestras necesidades. Y si le entregamos nuestros deseos espirituales a Él, Él va a hacer todos los arreglos mejor de lo que hubiéramos imaginado. Entonces, vimos cómo gestionar los deseos con el servicio y cómo gestionar las necesidades. Entonces, Kardama Muni, además que es uno de los Prayapati, tenía su servicio de tener que cumplir con su padre Brahma en poblar el mundo material. Entonces, después de 10.000 años de austeridades, el Señor se le presentó y él le expresó su deseo de casarse. Y el Señor, muy complacido, hizo todos los arreglos de la futura boda. ¿Mm? Hola Norma, hola Anga, Haribol. Haribol. Haribol, capítulo 22, texto 1. ¿Quién quiere comenzar? 22:1. ¿Empieza? Ok, como siempre dice Triadish, las damas primero. Mm. Dice, capítulo 22. El matrimonio entre Kardama Muni y Devahuti. 1. Sri Maitreya dijo, tras describir la grandeza de las muchas cualidades y actividades del emperador, el sabio guardó silencio y el emperador, con un sentimiento de humildad, se dirigió a él con las siguientes palabras. Texto 2. Manu contestó, el señor Brahma, el Veda personificado, los creó a partir de su rostro
oh brahmanas, para expandir su propio conocimiento védico. Ustedes están llenos de conocimiento, poder místico y austeridad, y sienten aversión por la complacencia de los sentidos. Significado. La finalidad de los Vedas es propagar el conocimiento trascendental de la verdad absoluta. Los brahmanas fueron creados a partir de la boca de la persona suprema y en consecuencia su misión es difundir el conocimiento de los Vedas, para con ello difundir las glorias del Señor. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna confirma que todos los Vedas tienen como fin la comprensión de la suprema personalidad de Dios. Aquí se menciona especialmente Yoga Yuktan Alam Patam, que los brahmanas están llenos de poder místico y que sienten gran aversión por la complacencia de los sentidos. En realidad hay dos tipos de ocupaciones. Una, en el mundo material, es la complacencia de los sentidos y la otra es la actividad espiritual, satisfacer al Señor glorificándole. Quienes se ocupan en la complacencia de los sentidos se llaman demonios. Y quienes propagan las glorias del Señor, es decir, satisfacer los sentidos, satisfacen los sentidos, y quienes propagan la glorificación del Señor, es decir, satisfacen los sentidos trascendentales del Señor, reciben el nombre de semidioses. Aquí se menciona específicamente que los brahmanas se crearon a partir del rostro de la persona cósmica, el Virat Purusha. Paralelamente se dice que los kshatriyas se crearon a partir de sus brazos, los vaishyas de su cintura y los sudras de sus piernas. Los brahmanas deben dedicarse de modo especial a la austeridad, la erudición, el conocimiento y sienten aversión por todo tipo de complacencia de los sentidos. Texto 3. ¿Sigo? Sí, vamos, Draupadi, uno más. Para proteger a los brahmanas, el Ser Supremo, que tiene 1000 piernas, nos creó a nosotros, los kshatriyas, a partir de sus 1000 brazos. Desde entonces se dice que los brahmanas son su corazón y los kshatriyas sus brazos. Significado. La misión específica de los kshatriyas es mantener a los brahmanas, pues al protegerlos se protege la cabeza de la civilización. Se considera que los brahmanas son la cabeza del cuerpo social. Si la cabeza está despegada y libre de locura, todo está en orden. No, si la cabeza está despejada, no despegada, despejada y libre de locura, todo está en orden. Namo Brahmanaya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. Con estas palabras se describe al Señor. El significado de esa oración es que el Señor protege específicamente a los brahmanas y a las vacas, y de modo general a todos los demás miembros de la sociedad, Jagat Ditaya. Es su voluntad que toda actividad realizada para el bienestar del universo dependa de la protección de las vacas y de los brahmanas, de modo que la cultura brahmínica y la protección de las vacas son los principios básicos para la civilización humana. La misión de los kshatriyas consiste especialmente en proteger a los brahmanas, de acuerdo con la voluntad del Señor, Go Brahmana Hitaya Cha. Igual que el corazón es una parte muy importante del cuerpo. Los brahmanas son también el elemento importante de la sociedad humana. Los kshatriyas son como el resto del cuerpo, aunque es más grande que el corazón, este es más importante. Aquí Swayambhuva Manu está tomando una actitud de sumisión hacia Kardama Muni, como lo está viendo como su guru. Por eso está exaltando tanto la posición brahmínica. Antes dijo, vienen los brahmanas, son como tu rostro. Los brahmanas son su corazón. Entonces, obviamente,
está mencionando los brahmana ideales, ¿no? Que son devotos totalmente puros. Y a pesar de ser él el encargado de administrar todo el universo material, se prostra a Kardama Muni como su maestro espiritual. Texto. No sé si hay comentarios o seguimos con el texto 4. ¿Sigo? Ok. Ahí voy. A ver, Triadish, ¿estás listo? Ah, ¿O todavía no. Karuna? Yo quería decir algo, además de buen Sí, día y reverencias, quería decir que ayer veíamos el tema de las castas, ¿no? Y ahora ya sí. estamos viendo, según las castas que son daivas, son puestas por Krishna, pero ahora se habla también de un posicionamiento, una jerarquía, pero desde otro lugar, ¿no? Como desde el corazón, los brazos, es como bonito también. Es lo mismo, pero presentado diferente y quizás ya desde la visión de Krishna, ¿no? Los brahmanas son mi boca o mi corazón, los yatras son mis brazos, como que está bonito también. Está mostrando un orden dispuesto por Krishna, pero ya no desde un sistema de casta de que es porque sí, sino desde el lugar de Krishna, de que cada uno tiene su lugar y dentro de eso, bueno, claro, el corazón es lo más importante, ¿no? Sí, Yo qué voy a hermoso seguir lo que... escuchando. Estoy como todavía con excesos de tos. Creo que me han contagiado el COVID. Así que unos Mm, días más voy a estar de oyente. muy bien. Gracias, Triadish. Sí, que te recuperes pronto. Como que ahora estos virus son más tiesos, ¿no? Duran más tiempo, ¿eh? En general, acá también es así la situación. Sí. Pero bueno, ahí seguro te vas a poner muy bien, muy pronto. Sí, muy, muy bonito tu punto, Karuna, porque dar ese aspecto más amoroso a ese sistema de casta que a veces se ve tan conflictivo. Y justamente ayer vimos eso como que la deviación pecaminosa del sistema Varnashrama creó este sistema de casta gobernado por esa mentalidad que dependiendo de dónde naces, en qué familia, automáticamente adquieres ciertas cualidades. Por eso Srila Prabhupada siempre está haciendo énfasis y aclarando ese punto, que las características no son por nacimiento, sino por cualidades de la persona, ¿no? Cualidades personales. Aquí pues, se habla más sobre eso también. Vamos a... ¿Alguien más quiere leer? ¿Lees uno más, Draupadi? ¿O dos? ¿O tres? Ok. Está Jaisri Rade también ahí muy atenta. Dice 4. He ahí por qué los brahmanas y los chatrias se protegen unos a otros, así como a ellos mismos, y el Señor en persona, que es a la vez la causa y el efecto, sin dejar de ser inmutable. Es quien protege al brahmana por medio del kshatriya y al kshatriya por medio del brahmana. Significado. La estructura social del Varna y Ashrama es en conjunto un sistema cooperativo que busca elevar a todos al más alto nivel de iluminación espiritual. A los brahmanas deben protegerlos los kshatriyas y también a los kshatriyas deben iluminarlos los brahmanas. Las demás clases sociales subordinadas, es decir, los vaishyas o comerciantes y los sudras, la clase obrera, prosperan de modo natural cuando brahmanas y kshatriyas cooperan en armonía.
El intrincado sistema de la sociedad védica se basa, por lo tanto, en la importancia de los brahmanas y los kshatriyas. El verdadero protector es el Señor, pero Él no está ligado a los asuntos relativos a la protección. Él crea brahmanas para proteger a los kshatriyas y kshatriyas para proteger a los brahmanas, pero se mantiene aparte de todas las actividades. Por eso se le llama nirvikara, sin actividad. No tiene nada que hacer. Es tan grande que no ejecuta ninguna acción personalmente, sino que son sus energías las que actúan. Los brahmanas y kshatriyas y todo lo que vemos son diversas energías que actúan unas sobre otras. Aunque las almas individuales son todas diferentes, el superyo, la superalma, es la suprema personalidad de Dios. Cada uno puede diferir individualmente de los demás en determinadas cualidades y puede ocuparse en distintas actividades, ya bien de brahmana, kshatriya, vaishya, etc. Pero la suprema personalidad de Dios como superalma o paramatma, siendo el mismo en todas las almas individuales, se complace y las protege totalmente cuando éstas cooperan perfectamente entre sí. Como se dijo antes, los brahmanas proceden de la boca del Señor y los kshatriyas de su pecho o de sus brazos. Si las diversas castas o secciones de la sociedad cooperan plenamente entre sí, aunque aparentemente se ocupen en actividades distintas, el Señor se complace. Esta es la idea de la institución de 4 varnas y 4 ashrams. Si los componentes de los diversos ashrams y varnas son conscientes de Krishna y cooperan completamente entre sí, la sociedad está entonces, sin duda alguna, bien protegida por el Señor. En el Bhagavad Gita se afirma que el Señor es el propietario de todos los diversos cuerpos. El alma individual es la propietaria de su cuerpo individual, pero el Señor afirma claramente, mi querido Bharata, debes saber que yo soy también Kshetrajna. Kshetraya significa el conocedor o propietario del cuerpo. El alma individual es la propietaria del cuerpo individual, pero la superalma, la personalidad de Dios, Krishna, es el propietario de todos los cuerpos en todas partes. No solo es el propietario de los cuerpos de los seres humanos, sino también de las aves, los animales y las demás entidades, no solo de este planeta, sino también de los demás planetas. Él es el propietario supremo, por lo tanto, Él no se divide al proteger a las diferentes almas individuales. Sigue siendo uno y el mismo. Que el sol a mediodía parezca estar encima de la cabeza de muchas personas, no quiere decir que se haya dividido. Un hombre cree que el sol está exclusivamente encima de su cabeza y a 5.000 kilómetros de ahí otro hombre cree exactamente lo mismo. De manera similar, la superalma, la suprema personalidad de Dios, es uno, pero se manifiesta para supervisar individualmente a cada alma individual. Esto no significa que el alma individual y la superalma sean una. Son una cualitativamente en cuanto a alma espiritual, pero el alma individual y la superalma son distintas. Los brahman y los kshatriyas se protegen uno a otro, así como ellos mismos. Y el Señor en persona, que es a la vez la causa y el efecto, sin dejar de ser inmutable, es quien protege al brahmana por medio del kshatriya y al kshatriya por medio del brahmana. ¿Cómo ves, Karuna? Chaitanya. Ah, me ¿Eh? encanta. Me acordé de un montón de cosas. En el Ramayana, en el dibujito de anime,
En un momento los príncipes van a donde estaban los brahmanas y los brahmanas les enseñan unos mantras para tirar las flechas y matar a los asuras. Así. Creo que hay una retroalimentación importante. Y de nuevo, hay un meme, para resumir, hay un meme que dice, no compitas, haz compitas. Ese me gusta, ¿no? No compitas, haz compitas. Como que la cooperación, ¿no? Este, y la retroalimentación me parece importante porque creo que va por ahí, ¿no? Sí, como que en ese sistema todo el mundo tiene lo que yo puedo entender un poco. Todos tenemos oportunidad de desarrollar múltiples cualidades, ¿verdad? Tal vez uno no tiene idea de cocinar la lasaña o las galletas. Ahora Joan es experto en la galleta, por ejemplo. Draupadi le enseñó. Pero bueno, de alguna manera todos tenemos oportunidad de desarrollar ciertos tipos de cualidades y tendencias, pero bueno, en realidad la tendencia primordial nuestra que viene a través del cuerpo sutil y del aprendizaje que nos queda en esta vida. Entonces, por ejemplo, a mí la matemática no se me da, se me dan otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo ves, Caruna, por ejemplo? Claro, uno ya viene ahí, uno puede ser, yo no podía ser una abogada ni un cirujano. Claro, uno tiene así, cierta, trae uno su naturaleza única, Claro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo puede uno desarrollar ciertas cualidades, sobre todo si los devotos te ocupan en servicio o sobre todo si el maestro espiritual te va empoderando y te totalmente. encuentras a hacer, por ejemplo, eso de hablar en público. Mismo Ah, sí, el Maharaj Keshava, ¿no? Swayam Bhagavan Keshava decía, yo pensé que a ser devoto me iba a poner en mi cuarto, a ocuparme de mi relación con Dios, con Krishna, sin mucho rollo de relaciones y menos de hablar en público, porque tampoco esperaba eso de su vida. Pero de alguna manera, viste, él mismo dice, después me encontré que todo ese tiempo en las clases hablaban de las relaciones, y él dice, ahora me encuentro a dar clase todos los días, pero veo que bueno, que es el servicio que tengo que hacer y de alguna claro. manera, empoderado por su gurú, lo está haciendo de forma increíble, ¿no? ¿Cómo ves, Karuna? Sí, sí. A mí me pasó hace unos 9 años atrás, conocí a una persona y enseguida que la vi dije, wow, ¿cómo se viste, no? Qué estética, ¿no? Como hay gente que tiene gran sentido estético y todo, ¿no? Digo, esta persona sería una puyar increíble si se viste así, ella, ¿cómo vestiría a Krishna, ¿no? Como que, o si hay personas que le gusta decorarse y pintarse, ¿no? Digo, wow, si utilizan esa tendencia para pintar a la deidad o decorarla, qué grandioso, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, pienso que igual que tú dices, ¿no? Este, y Krishna va empoderando. Por ejemplo, yo, este, soy bien recluido, soy un poco tímido, sociable, pero tímido, y se me hace mucho más fácil hablar con la gente en la calle con una pila de libros en la mano que sin los libros, por ejemplo. Sí, es como que toco los libros y no sé, algo me pasa, pero cuando no estoy con libros, por ahí me queda en un rinconcito así antisocial total, y me agarran los libros y la batería social me sube al máximo, así como que hay algo que me impulsa a ir a hablar con la gente. Pienso sí que es verdad, es un hecho, ¿no? Uno por uno mismo no es nada, pero si Krishna quiere, ¿no es cierto? Arjuna, el Maharati fue derrotado por un grupo de pescadores, ¿no? Y ahí él había realizado que todas las victorias que él había tenido habían sido por Krishna. Y sin Krishna no pasaba nada. Hasta los pescadores le daban salsa. Entonces, un poco eso pienso. Sí, 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 claro, porque en el momento que pensamos que somos los hacedores y que tenemos cualidades, ahí todo nos sale medio raro, nos sale mal. Pues entonces se necesita mucha humildad para cooperar en en cualquier servicio que hagamos,
más allá de que de la tendencia o de la mezcla que tengamos. Viste, como tú mencionabas ayer, Karuna, que encontraron a Hanuma Prashak Swami, un gran maestro, limpiando los baños ahí del templo. No lo encontraban y Mm, estaba limpiando. Pero él no mm, es un sudra para nada, es un gran brahmana, un mm, psicólogo. Pero no tiene ese conflicto de, ay, yo, no, ¿por qué? No, dan siempre, los maestros dan un ejemplo de una humildad impecable. Entonces, a veces en los temas administrativos hay conflicto porque en sí la administración te sube el ego y entonces uno tiene que tener mucha humildad. Por eso me recuerdo cuando Radhana Swami estaba en el GBC, decían, los mejores administradores son los que no quieren serlo porque son humildes, ujú, no hay esa pelea de poder y ese peligro de querer controlar. Pero como vemos aquí con el ejemplo de Swayambhuva Manu, súper opulento, tenía todo y se prostra ante este yogi, Kardama Muni, que vive en una eremita de la forma muy sencilla. Hasta decían, ¿no? Cuando llegó Swayambhuva Manu, observó que estaba medio sucio, pero medio gordito, tampoco era que estaba desnutrido. Se lo veía muy refulgente, no emanaba mucho respeto. Y después vemos que él vivía de una forma muy humilde, pero él con su poder en místico podía tener todos los palacios y riqueza que él tuviera. Entonces, como que la humildad es el foco principal también del Varnashrama, ¿no? Cada quien ser honesto con uno mismo y ver sus cualidades. Pues uno dice, no, yo administrar no es lo mío, mejor me voy a hacer la huerta, o mejor me voy a hacer programas, o y, y después, bueno, Krishna nos pone en situaciones siempre de evolución, porque a Krishna ya vimos que no le gusta la zona de confort, que nos quedemos ahí en remojo, así como que cantando nuestra ronda, así más o menos. Bueno, lo hablo por mí, ¿no? Y, y sin impulsarnos a hacer más, ¿no? Entonces, como no le gusta la zona de confort, quiere que sus devotos se la jueguen. Si están muy cómodos en un templo, te saca de ahí para incentivarse a predicar, a construir, a comunicar, etcétera. Vamos a hacer la hojarasca de la calle. A ver, es el largo significado, pero pues no sé si hay más comentarios. Srila Prabhupada siempre se esmera en explicarnos de toda manera para que nos quedemos con algo, ¿no? Todo el tiempo. Dice, Él es el propietario supremo, por lo tanto, Él no se divide al proteger a las diferentes almas individuales. Sigue siendo uno y el mismo. Y compara siempre a Krishna como al sol. Pero bueno, vamos con el texto 5. Te ayudo con este, Draupadi, ¿ya? Después, a ver, Karuna ahí puede también leer un poco. Tavasan darshanad eva chiname sarva samsaya yatsvayam bhagavan pritya dharmam aha rirakshi soho. Ahora simplemente por este encuentro he resuelto todas mis dudas, pues tu señoría ha tenido la bondad de explicarme con gran claridad cuál es el deber de un rey que desea proteger a sus súbditos. Significado. Mano explicó con esto el resultado de ver a una gran persona santa. Señor Chaitanya dice que siempre debemos tratar de relacionarnos con personas santas, pues si establecemos, aunque solo sea por un momento, una relación adecuada con una persona santa, alcanzaremos toda perfección. De una u otra forma, quien se encuentra con una persona santa y obtiene su favor, cumple enteramente
con la misión de su vida humana. Nuestra experiencia personal nos ha probado la verdad de esa afirmación de Manu. Hace muchos años tuvimos oportunidad de conocer a Vishnupada Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, y él nada más por vernos pidió a esta humilde persona, Srila Prabhupada, que predicase su mensaje en los países occidentales. No estaba previsto, pero de una forma u otra, él lo deseó, y por su gracia ahora estamos ocupados en ejecutar su orden. Ellos nos ha dado una ocupación trascendental y nos ha salvado, liberándonos de las ocupaciones materiales. Verdaderamente es cierto que si nos encontramos con una persona santa completamente ocupada en deberes trascendentales y obtenemos su favor, la misión de nuestra vida se completa. Si tenemos oportunidad de conocer a una persona santa, podemos conseguir en un momento lo que no se puede conseguir en miles de vidas. Por eso en las escrituras védicas se nos ordena que siempre tratemos de relacionarnos con personas santas y nos apartemos de los hombres comunes, pues una sola palabra de una persona santa puede librarnos de enredo material. La persona santa, en virtud de su avance espiritual, tiene poder para liberar a las almas condicionadas inmediatamente. Aquí Manu admite que Kardama ha disipado todas sus dudas con su bondadosa explicación de los distintos deberes de las almas condicionadas. Cuando encontramos a personas santas, entonces le podemos pedir instrucciones o bendiciones, pero también ahí se crea un lazo. Si recibimos instrucciones, tenemos el deber de seguirlas. Entonces tenemos que pensar bien cómo hablar con estas personas santas que aparecen en nuestra vida, ¿no? Entonces aquí Srila Prabhupada da un ejemplo de lo que estamos hablando ahora. Srila Prabhupada era un grijastra, o sea, un hombre de familia, y cuando encontró a su maestro le dio esa instrucción tan profunda de traducir los libros al inglés e ir a predicar a Occidente, a pesar que Bhaktisiddhanta Saraswati tenía varios discípulos sannyasi, o sea, con el voto de renuncia, muy respetados y conocidos en India, pero él, ¿cómo se dice? Srila Prabhupada dice que el guru ocupa en servir dependiendo de su naturaleza, y la ocupación llevada a cabo fielmente te lleva a volverte un devoto puro. O sea, el guru tiene esa visión de darte el servicio que concuerda con tu naturaleza. Él tiene esa visión trascendental y cumpliendo con eso es el camino para volverse puro, porque junto con la instrucción viene el empoderamiento. ¿Cómo ves, Karuna? Eh, no veo. Ajá. No, A ver, sí, pienso que sí, mm, toda una vida de preparo de Srila Prabhupada y abrazar la misión y la instrucción de su Guru Maharaj, ¿no? Y lo han visto a Srila Prabhupada llorando en Brindavan, los pujaris del templo donde él se quedaba, orándole a Krishna para poder viajar y cumplir y satisfacer a su maestro espiritual. Así que sí, las dos cosas, ¿no? La vida de preparo y la actitud apropiada y el rezar. Y eso, Prabhupada dijo, yo
no pasa un instante en que yo no sienta la presencia de mi Guru Maharaj. Entonces también cuando uno parece que cuando uno abraza la instrucción del Guru, está con el Guru, ¿no? Entonces parece que es, es- es- hay sentimiento, pero hay un deber ahí que cumplir. Y la motivación es satisfacer al maestro espiritual. Y parece que esa es la perfección de la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay que preguntar al Guru. Y como tú dices, y después hay que llevarla a cabo, ¿no? Ahí está el asunto. Pero sí, Ah, un instantito de asociarse con un devoto puro puede cambiarte la vida, el destino, todo, ¿no? Sí, esta era la reflexión, efectivamente, ¿no? ¿En qué medida nuestra vida ha cambiado al encontrar el camino espiritual y las motivaciones del maestro, los propósitos? Si ahora que mencionabas eso, me recordé de esa famosa carta de Rukmini de Vidasi cuando le escribió a Srila Prabhupada diciendo que lo extrañaba mucho. Y él respondió que uno se tiene que conectar con la frecuencia del maestro espiritual, ¿no? Y si uno se conecta con su frecuencia y sus instrucciones y su ejemplo, uno siempre va a estar con su maestro. eh, algo que está tan inspirador en estos comentarios, por ejemplo, cuando Prabhupada Karuna hizo mención de cómo él, cuando tiene la posibilidad de interactuar con las personas, el poder de los libros de Srila Prabhupada y su compromiso con su maestro, le inspiran a poder compartir y predicar de una forma natural, cuando su naturaleza en sí es más reservada. Y es justamente lo que también vemos en Srila Prabhupada, ¿no? Cuando hablamos de toda una vida de preparación, él demostró esta erudición. Él recibió el título de Bhaktivedanta y justamente una vez que en el aniversario de Bhaktisiddhanta Saraswati, él hizo una exposición elevando la posición de Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Saraswati quedó tan complacido que le dijo a los discípulos sannyasis, que eran los que manejaban el armonista, todo lo que él quiera escribir, por favor, publíquenlo. Y 10 días antes de la partida de Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada recibió una carta confirmándole la petición de que predique en el idioma inglés. Y tanto así que brindaban, como usted bien recuerda, am, a él lo recuerdan cuando hacía mandukara, o sea, cuando iba a pedir limosna. Él no iba a pedir ni comida ni dinero. Él iba a pedir papel y lápiz para seguir haciendo las traducciones para el idioma inglés, preparándose por 8 años, después de toda una vida de Grihastra y de estudio Vaishnava, y después dedicada completamente, en su mayoría de edad, en perfeccionarse para venir a cumplir la orden de su maestro acá en América y haber hecho la obra faraónica que lo hizo complaciendo a su maestro espiritual, como una cadena ininterrumpida de situaciones de guru a discípulo que ahora nos vemos admirados y vemos cómo sigue creciendo porque esto no ha parado. Todas las glorias a Srila Prabhupada y todas las glorias de ISKCON. Ya, Patria, dice, te despabilaste por el entusiasmo. Oyendo grandes hermanos y devotos tan queridos y toda esta situación, uno se estremece porque yo también, después de tantos años, he estado, como usted dice, despabilado, perdido, sin saber y encontrar un espacio en mi vida. ¿Qué es lo que puedo hacer por este movimiento? ¿Qué puedo hacer en mi ciudad? ¿Qué puedo hacer en mi casa, en mi pequeña cuevita? ¿Cómo puedo hacer para que pueda ayudar? Y así como que el maestro espiritual, que el día sábado del día Sapuya, decir la bien abajo, que les invito a todos a celebrar también, Eh, inspira, ¿no? Estos grandes héroes a continuar lo que un día le dijo Bhaktisiddhanta Saraswati Srila Prabhupada. Predica, que otros sepan de la gloria de los devotos y del Señor. Aquí en Occidente todos somos, nadie sabe, es por la misericordia de Bhaktisiddhanta Saraswati,
que hoy día estamos comentando textos tan sagrados que eran tan íntimos y solo se hablaban en los estadios más altos de la erudición del brahmanismo. Y hoy día estamos teniendo la oportunidad de oír de ustedes y de Srila Prabhupada mismo todos estos comentarios que nos inspiran a tener una acción directa en este movimiento de una u otra manera. Como decía que Madre Brenda ahora hace unas deliciosas galletas. Seguro Krishna está completamente complacido. Por eso las galletas salen tan dulces, que Krishna mismo las acepta. Y así cada uno vamos aprendiendo Fue Joan cosas. el de las galletas. Joana. Brenda le enseñó a Joana, esa es la historia. No, Draupadi Entonces, fue. Draupadi es la dulcera oficial del Bhakti Center. pero son perfectos porque Krishna los acepta en la ofrenda. Cuando era yo muchacho, acuérdense, habían algunos devotos que tenían bonitas frases, ¿no? Y bueno, un Vaishnava no tiene que estar muy preocupado de comer comidas muy suntuosas, muy deliciosas, pero se lo hace con tanto cariño al Señor. Y cuando alguien sabe algo sabe tan rico, había una expresión que decía, el Señor mismo lo probó. Entonces Qué seguro que esa significa para ti despabilarse? Tal vez uso mal la palabra. despertarse, no, Ah, sí, despertarse, sí. volver a la conciencia. No, Cuando uno como está te... No, es que es así. ¿Cuántas veces uno se ha dormido en los brazos de Maya? Gracias a Dios que por la misericordia de los Vaishnavas no me han hecho a un lado y me he ido en el mundo material arrastrado como tantas personas que he conocido a lo largo de este camino, que no los he vuelto a ver nunca más. Nunca he compartido de nuevo un prasada, ni un kirtan, ni oír sus conferencias personas que en algún momento fueron la fuente de mi inspiración. Y yo que no soy nadie, por la misericordia de ustedes, estoy aquí participando, adorando y avanzando, creo, no, ayudando a avanzar a otros y yo mismo inspirándome sobre cómo otros están logrando estos éxtasis tan hermosos de encontrar y concluir, como Prabhupada dijo, yo a los cuervos los puedo transformar en cisnes. No sé si oyó alguna vez esa frase de él. Cuando dijo, hay personas que no saben hacer nada, pero aquí todo se manifiesta de una manera tan perfecta que aquí aprendemos a hacer libros y hacemos cuadros y hacemos edificios y construimos ciudades, él en su proyección, porque ese es el poder del santo nombre que transforma a los cuervos en cisnes. Gracias, queridísimo. ¿Cómo ves, Aurora? ¿Quieres comentar algo? Todo el entusiasmo de Triadish nos despabiló de repente. Haribol, Yadurani. Sí, Haribol. Entonces, como dice Srila Prabhupada, y él, hablando de su guru, nada más por vernos, pidió a esta humilde persona que predicase su mensaje en los países occidentales. Solo al verlo dijo, él es el que va a hacer este servicio. ¿Mm? Texto 6. ¿Quién quiere? Sí, recordemos por qué está tan agradecido Swayambhuva Mano, porque en el capítulo anterior Kardama Muni le dijo, lo agradeció por ser una autoridad, un líder, ¿cómo se diría? Presidente de la humanidad tan ejemplar que protegía a las personas y castigaba a los malandros. Ahora es al revés. Generalmente la persona buena viene atropellada y los malandros son los gobernantes, pero bueno, por eso Kardama Muni glorificaba tanto esa posición y eso despabiló a Swayambhuva Mano y agradeció mucho por recordarle sus deberes prescritos. Yo puedo leer si quieres, Divya. Claro, dale, dale. Vamos en eso.
Dice, Distyame Bhagavan Drishto Durdarsho Yo Kritatmanam Distya Pada Rajat Spristam Sirsna Me Bhavata Shivam. Mi buena fortuna me ha permitido verte, pues no es fácil que te puedan ver las personas que no han subyugado la mente o controlado los sentidos. Soy de lo más afortunado por haber tocado con mi cabeza el bendito polvo de tus pies. Significado. La perfección de la vida trascendental puede obtenerse con simplemente tocar el santo polvo de los pies del loto de un hombre santo. En el Bhagavatam se dice Mahat Pada Rajo Vishekam, que significa ser bendecido por el santo polvo de los pies del loto de un Mahat, un gran devoto. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Mahatmanas tu, las grandes almas están bajo el hechizo de la energía espiritual y se caracterizan porque se ocupan completamente en el proceso de conciencia de Krishna para servir al Señor. Por esa razón se dice que son Mahat. Quien no sea lo bastante afortunado como para tener el polvo de los pies del loto de un Mahatma sobre su cabeza, no tiene posibilidad de alcanzar la perfección en la vida espiritual. El sistema de sucesión discipular en Parampara es muy importante como medio para el éxito espiritual. Uno se vuelve Mahat por la gracia de su maestro espiritual Mahat. Aquel que se refugia en los pies del loto de una gran alma tiene todas las posibilidades de volverse él también una gran alma. Cuando Maharaj Rahugana preguntó a Yadabharat acerca de su maravillosa conquista del éxito espiritual, este respondió al rey que el éxito espiritual no puede lograrse con simplemente seguir los rituales de la religión, ni por simplemente convertirse en un sannyasi u ofrecer sacrificios como se recomienda en las escrituras. No cabe duda de que esos métodos son de gran ayuda para la iluminación espiritual, pero el verdadero efecto lo provoca la gracia de un Mahatma. En las 8 estrofas de la oración que Vishwanath Chakrabarti Thakur dedica al maestro espiritual, se afirma claramente que el éxito supremo de la vida se puede conseguir simplemente con satisfacer al maestro espiritual, y aquel que no puede satisfacer al maestro espiritual no tiene acceso a la perfección espiritual a pesar de que ejecute todas las prácticas rituales. Aquí es muy significativa la palabra akritatmanam. Atma significa cuerpo, alma o mente. Y akritatma se refiere al hombre común, que no puede controlar los sentidos ni la mente. Siendo incapaz de controlar los sentidos y la mente, el hombre común tiene el deber de buscar el refugio de una gran alma, un gran devoto del Señor, y simplemente tratar de complacerlo. Eso hará que su vida sea perfecta. El hombre común no puede elevarse hasta la etapa más alta de la perfección espiritual solo por seguir los rituales y principios religiosos. Tiene que refugiarse en un maestro espiritual genuino y trabajar fiel y sinceramente bajo su dirección. Entonces se volverá, se volverá perfecto sin duda alguna. Ay, Eh, comentario, Karuna. eh, bueno, yo escuché que de Jayapataka Swami Maharaj, Guru Maharaj, una charla que él había tenido con Srila Prabhupada a orillas del Ganges. Él cuenta esto en una clase y él estaba hablando con Srila Prabhupada, estaban cantando yapa ambos y Prabhupada en un momento pausa su yapa y le dice, yo no dependo del estudio de las yastras para mi avance espiritual. Y sigue cantando yapa Srila Prabhupada. Esto cuenta Guru Maharaj. Y después de un ratito dice de nuevo, pausa su yapa Srila Prabhupada, dice, yo no dependo de la adoración de la deidad para mi avance espiritual. Y sigue cantando.
y Guru Maharaj estaba, su incertidumbre o su inquietud aumentaban, y al final, Srila Prabhupada lo mira a Guru Maharaj, cuenta a Guru Maharaj y dice: yo solo dependo de la misericordia de mi maestro espiritual para mi avance espiritual. Y Guru Maharaj en la clase contando esto dijo que él se emociona y dice que uno solo quiere satisfacer al maestro espiritual, y esa es este, la motivación que el discípulo tiene para, en su día a día, ¿no? Orbita alrededor de esto, ¿no? De ese deseo de ofrendar todo al guru, ¿no? Las florcitas que uno siembra, el servicio que uno hace, la caridad que uno da también. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar, que recuerdo que mi Guru Maharaj dijo, que Srila Prabhupada dijo de su Guru Maharaj. Sí, muy hermoso, porque la esencia no es una postura fanática que uno tiene que servir a un guru, servir a un maestro, etcétera. Es una cuestión de entender que no podemos solos, porque si no nuestro ego nos va a llevar en su complot con la mente, nos hace creer que somos los controladores y por eso estamos aquí, cuando en realidad, como dice Vaisheshika Prabhu, otro maestro Grihastra, dice que nacimos para ser corregidos, pero nos duele mucho cuando nos corrigen, ¿no? Enseguida salta el ego, ay, pero, ¿verdad? Nos pica mucho el ego cuando nos corrigen o nos dicen algo y eso demuestra que hay que picarnos más, porque si no, y por eso también es significativo el texto, el polvo, la cabeza, poner la cabeza en el polvo. Y no es una fe ciega, obviamente, ¿no? No es un aspecto fanático, es algo indispensable que si no aceptamos que solo no podemos, siempre vamos a estar ahí con nuestro ego tratando de recibir así reconocimiento, tener expectativas y hacer muchas cosas para alimentar nuestro ego y no nuestra alma, ¿no? Entonces es muy bonito poder decir, ah, sí, me equivoqué, perdón, de verdad, sí. De hecho, también Mahatma Prabhu decía en sus clases famosas sobre la humildad, que un buen líder y incluso un buen maestro espiritual es consciente que puede cometer error y sabe disculparse. O sea, pedir perdón es algo muy, muy noble y es necesario. Y no pasa nada, uno se levanta y sigue, ¿no? Aparte que, como dice el Srimad Bhagavatam, este, los pecados se aniquilan, se queman con el arrepentimiento. Y como dice también la frase del maestro Mahatma, tu segundo error es buscar excusa a tu primer error. Y sigue la cadena, está bueno, ¿no? Sigue la cadena de buscando a quién culpar. Entonces poner la cabeza en el polvo hacía mostrar ese respeto para devotos, devotas mayores que dan un buen ejemplo espiritual. No importa el camino espiritual, pero tiene que estar alineado con el buen ejemplo y ese compasión, empatía, servicio. Entonces, así apaciguamos el ego que nos tormenta, ¿no? El ego con su alianza y turbia con la mente, siempre están ahí alerta, ¿no? Como ven. Ya, muy bonito. Madre, madre, Ah, una Joan, duda. sí, querías decir algo, Joan. Dime. Sí. Todo este tiempo que están hablando de estar en contacto con una persona santa y también en una parte del Bhagavatam, no sé si ahorita lo citamos, que dice que incluso un momento con una persona santa es mucho más elevado que estar miles de años en los planetas
celestiales o algo así, dice la cita. El punto es que cuando se habla de estar en contacto con personas santas, no solamente se refiere a estar en contacto con un maestro espiritual, o si es exclusivamente, o también No, tiene que ver con devotos así ya más. tiene que ver a todas las personas, devotos, devotas que te acompañan en tu camino y que predican con el ejemplo, ¿no? Sí, no, no tenemos que idealizar tampoco, solo con mi guru. No, eso ya sería, o sea, ver a Krishna solo en la deidad es, por ejemplo, es la etapa más neófita, ¿no? Y verlo en la demás entidad viviente con ese deseo de servir es Madhyama Adhikari, otro nivel, pero el nivel del maestro espiritual es en realidad apreciar y ver también esa pureza en todas las almas. Entonces aquí, devotos, devotas que te acompañan en tu camino, tienes que verlos también como devoto puro. Estaba pensando porque Ya, en una clase, yo creo que te había comentado, pero ya se me borran los cassettes a veces. Kesha Swami hablaba de eso, decía, la primera etapa para ser, cuando buscas un maestro espiritual, primero tienes que ver a todos como tú. Eso explicaba Kesha Maharaj. Primero ves a todo con respeto, como tú guías. Obviamente, sí, practican lo que predican, ¿no? No hay que ser tampoco naifs. Entonces, primero es eso. Después tienes que ver si lo que hacen está alineado con Srila Prabhupada, tiene el humor de Srila Prabhupada, si estamos en este camino espiritual. Y entonces después se va manifestando el maestro espiritual, Diksha, ¿no? Pero mientras también uno aprovecha esos también devotos, devotas, maestros que son como Siksha Guru, gurus instructores que te dan el buen ejemplo. Sí, en realidad antes, cada vez que no le, bueno, cuando uno vive en el templo siempre es así, ¿no? Como que te levantas y lo primero que haces es dar reverencia a todos los devotos con la cabeza en el polvo, como dice aquí. Pero ahora, obviamente, por la prédica que es más inclusiva y no incluso nos decía nuestro maestro que no hay que dar reverencia en el aeropuerto cuando lo vemos o afuera, porque se ve como una actitud muy fanática. Uno puede dar reverencia a los maestros internamente. Pero en India, cuando uno ve los maestros, siempre se va al piso, da reverencia, como que te ayuda a mantener humildad. A ver, Karuna. No, no. Si quieren, tengo un pasatiempo que me acordé, donde había una persona muy pecaminosa Sí, sí, este, con y tal pasatiempo. Narada Muni, como siempre, él predicándole a estas personas que cualquiera hubiera tirado la toalla. Esta persona no tenía, cada vez que se acercaba a alguien a predicarle, le lanzaba cosas, lo amenazaba de muerte. Y entonces Narada Muni, movido por su corazón Vaishnava, solo se le asomó un instante en la ventana mientras esta persona estaba haciendo cualquier cosa ahí adentro. Le dijo, si Yamaraj, en el momento que así gritando, ¿no? Como en el momento que Yamaraj te pregunte si quieres, tienes algún último deseo, pregúntale lo siguiente, dice, ¿quieres saber cuál es el beneficio que uno obtiene por asociarse un segundo con un devoto puro? Y ahí sale de escena, ¿no? Narada Muni, pasa el tiempo, ¿no? Saltando unos cuadros adelante en la temporada, la persona deja el cuerpo, va donde Yamaraj, Yamaraj lo estaba esperando, y al fin de cuentas, para hacer una larga historia corta, dice, bueno, esperan todos estos infiernos, le dice, ¿tienes algún último deseo? Y por la bendición de Narada, se acordó de lo que Narada Muni le había dicho, dice, sí, quiero saber cuál es el beneficio que uno obtiene por asociarse, aunque sea un instante, con un devoto puro.
Y Yamaraj lo mira como diciendo, ¿y este de dónde sacó esta pregunta, no? Entonces dice, te pone a pensar, consulta con sus asociados, señor Yamaraj. Dice, bueno, no tengo la respuesta, vamos a ir a Kailaya a preguntarle al señor Shiva. Van a preguntarle al señor Shiva, a Kailash, y al fin de cuentas tampoco sabe el señor Shiva. Dice, vamos a preguntarle al señor Brahma. Y cuando todos dan reverencia al señor Brahma se queda pensando con sus cuatro cabezas, así como, ¿no es cierto? Moviendo la cabeza así para todos lados, ¿no? Ajá. Y dicen, bueno, tenemos que ir a preguntarle al señor Krishna. Entonces van al mundo espiritual, dan todas las reverencias a Krishna. Y entonces, cuando le cuentan y le introducen toda la situación, Krishna se empieza a matar a carcajadas y entiende del arreglo de su devoto, Narada Muni. Entonces Krishna, después de reírse un poco, dice, bueno, lo que acontece cuando alguien se asocia por un instante con un devoto puro es que uno obtiene el máximo beneficio, dice. Y aquí estás, le dice el señor Krishna a la persona que había ido a la morada del señor Yamaraj. Aquí estás. Y una vez que entra a mi morada, jamás regresa al mundo material, le dice. Y todos entendieron la importancia de asociarse con Narada y ese instantito que Narada se asomó por la ventana, ¿no? Así que bueno, me hiciste acordar de ese pasatiempo. Gracias, Vivian. Me venía al pelo ese pasatiempo. Qué maravilloso pasatiempo. Muy hermoso, ¿eh? Muchas gracias, Karuna Chaitanya. Ya, Ya, y bueno, entonces hoy terminamos aquí pensando, hola Brenda, recordando que tenemos que, ¿cómo es el mensaje de hoy? A ver, tener humildad. Aurora, ¿cómo Ah, ves? hola, no quería saludar nada más. Gracias. Sí, pedir al Señor que siempre nos mande personas que nos guíen, elegir bien nuestras relaciones, que sea basado en nuestro deseo de avance espiritual y en nuestros valores, ¿verdad? Y si pedimos eso con mucha humildad, Krishna se pone muy contento y nos va a acompañar en ese proceso. Muy bien, mañana seguimos entonces porque ya casi viene la fiesta, ¿eh? ¿A quién le gustan las bodas? Muy bien, muchas gracias a todas y a Haribol. todos. muchas Haribol. gracias. Hare Krishna, hasta mañana. Reverencias, Haribol. Nos vemos mañana. Reverencias. Haribol.